amanecemos en medio de una peligrosísima e inédita crisis política producto del anuncio de anoche del presidente Gustavo Petro que va a convocar a su consulta popular vía decreto. Quiere decir, el presidente se salta la decisión del Congreso, la del 14 de mayo que tomó la plenaria del Senado, que hundió la consulta popular. Está desconociendo el presidente la separación de poderes que hay en Colombia y además está ignorando, pasándose por encima de la Constitución de 1991, que exige que haya concepto previo del Senado para poder citar a una consulta popular. El argumento del presidente Gustavo Petro, repetido anoche una y otra vez, es que en el Senado hubo fraude porque no dejaron votar supuestamente a 3 congresistas. Entre ellos Robert Daza y Marta Peralta, son solo 2. El otro es Antala, que ha dicho una y otra vez que él no quiso votar, que no votó. Y además dice el presidente que el fraude fue porque la mesa directiva del Senado no leyó la proposición de lo que iban a votar, que querría decir que los congresistas votaron a ciegas sin saber lo que estaban votando, que por supuesto tampoco es cierto. Llevaban 2 días discutiendo el tema. Suponiendo que estos errores se hubiesen cometido, inclusive, el gobierno debería presentar una demanda, pero está haciendo de actor y de árbitro, porque presentó la idea de la consulta popular y está diciendo que el Senado no tomó la decisión que tomó, sobre la cual hay además un acto administrativo, es decir, ignorando todo. Primera vez en la historia que el gobierno se arroga esta condición de árbitro de disputas jurídicas, que efectivamente las ha habido siempre. Si el gobierno considera que quedó mal hecha la votación, va a un tribunal, presenta una demanda o una tutela, en lo cual es experto el presidente Gustavo Petro. Con todos estos argumentos, el gobierno se siente con la autoridad para convocar vía decreto, digo, saltándose la Constitución, saltándose el Senado, saltando la separación de poderes, una consulta popular que va a tener 12 preguntas y que anticipa el genio de la política en Colombia, el ministro Benedetti. Consulta popular que va a ser o en julio o en agosto de este año, que obviamente la obstinación, el interés político del gobierno es tener una bandera pensando en las elecciones del 2026, una consulta que, entre otras cosas, tampoco es que tengan ganada fácilmente. El presidente escoge el camino, el de saltarse al Congreso, y anuncia que va a firmar este decreto, puede ser mañana jueves o el viernes. Cali o Medellín son las ciudades que mencionó el presidente Petro, que reconoce, eso sí, que después de firmar el decreto tendría que pasar por el control de la Corte Constitucional, tema que también hoy es objeto de diferentes interpretaciones. El presidente dice Corte Constitucional seguramente porque allí tiene unas fichas que efectivamente le están ejerciendo. También tiene que ver el Consejo de Estado, que es el tribunal, el máximo tribunal administrativo en Colombia, que ya admitió demandas porque el Senado, cuando hundió la consulta popular, emitió un acto administrativo que es el que está demandado en el Consejo de Estado. La verdad, todo un galimatías que conduce en todos los caminos a lo mismo. El presidente Petro está haciendo un decretazo, que es como lo bautiza esta mañana el periódico El Tiempo. Tan inédita, tan crítica es la situación que anoche, casi a la medianoche, 8 partidos políticos se unieron. Son partidos que en algún momento unos acompañaron al gobierno, otros han estado siempre en la oposición, todos unidos, más los gremios, el aparato productivo, los empresarios, advirtiendo que lo que hay es un golpe de Estado, una violación grave y directa a la Constitución y una ruptura institucional en Colombia, que es el término que utiliza bien anoche el alcalde de Bogotá. Los unidos, los que están en la orilla, son Cambio Radical, el Centro Democrático, el Partido Conservador, Mira, Colombia Justa y Libres, Partido Liberal, Partido de la U, ASI, todos haciendo un llamado, confiando en que las Cortes efectivamente puedan tomar una decisión. La misma advertencia que hace el Consejo Gremial Nacional, 34 gremios, sectores industriales, banqueros, agricultores, acusando al presidente Petro de querer vulnerar la Constitución. Y el presidente Petro, escudado en 4 personas, abogados, sí ilustres en algún momento, unos más reconocidos que otros: Jorge Iván Palacio, ex magistrado de la Corte Constitucional; Eduardo Montealegre, ex magistrado de la Corte Constitucional; Luis Ernesto Vargas, ex magistrado de la Corte Constitucional y embajador de Colombia en la ONU; y el abogado Jefferson Dueñas, que es el abogado de Álvaro Leiva. Todos ellos son los consejeros del gobierno que le están diciendo
que él puede efectivamente tomar el balón y acabar el partido cuando quiera y sacar el decreto, el decretazo, convocando a la consulta popular. Bienvenidos, un gusto saludarlos, por supuesto. Este es el tema del día en Colombia, un tema del cual no hay ningún antecedente. Ya les vamos a hablar. Anoche el presidente Gustavo Petro dedicó un Consejo de Ministros que terminó casi a las 10:30 de la noche, no solo a este tema, sino a un plan supuestamente para asesinarlo, que la prueba son las carcasas, los lanzacohetes que descubrieron en el centro de Bogotá. Habló de Papá Pitufo, defendió a Ricardo Bonilla, que es el otro escándalo del día, su exministro de Hacienda, ministro hasta diciembre del año pasado, que está a punto de cárcel por el escándalo de corrupción alrededor de la unidad de gestión de riesgo. Habló de Guatemala y le dio en vivo y en directo una increíble orden a su ministro de Hacienda, que demande también la constitucionalidad del presupuesto general de la Nación, el presupuesto que el mismo gobierno, el Ministerio de Hacienda, planeó, presentó al Congreso para su aprobación, ejecutó, y ahora al presidente le parece que su presupuesto es inconstitucional porque no cumple normas del Estado Social de Derecho. La verdad es una situación de revuelto institucional, de crisis terrible. A propósito de Bonilla, les contaré de la decisión de la Fiscalía que efectivamente imputará 2 cargos contra él por delito de interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias. Parece inevitable que el ministro Bonilla, que fue leal, que fue secretario de Hacienda de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá, va a terminar en la cárcel porque la Fiscalía tiene pruebas de que efectivamente él y otras personas del gobierno desde la Casa de Nariño orquestaron la compra de votos en el Congreso. Y el otro escándalo es alrededor de Ecopetrol. Anoche la Junta Directiva decidió sacar del cargo a quien era el director de cumplimiento y ética de Ecopetrol, se llama Alberto Vergara, el responsable del contrato con la firma norteamericana, la firma Covington & Burlington, que fue la que ejecutó los casi $6 millones, inclusive para espiar, para vigilar las comunicaciones de 70 directivos. Se mete la Procuraduría para vigilar un contrato, el de compraventa de un apartamento de Ricardo Roa a Serafino Diácono, que es un hombre vinculado al mundo del petróleo, para vigilar un eventual conflicto de intereses. Un apartamento lujoso en el norte de Bogotá que fue comprado por una cifra muy por debajo del valor de mercado. Sobre Vergara, sobre el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, también vamos a hablar esta mañana. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. A propósito de Corte Constitucional, en cuyas manos estamos, hoy el Senado elige a la nueva magistrada de una terna presentada por la Corte Suprema de Justicia. Será la que reemplaza a la magistrada Diana Fajardo, que cumple su periodo de 8 años. La selección se hará con la terna que presentó la Corte. Está compuesta por Lisneider Inestrosa, Miriam Martínez y Lina María Escobar, que parece esta última, Lina María Escobar, tener la mayoría. Ya les voy a contar de qué tendencia es y cuáles son las expectativas que se está jugando en la Corte Constitucional. Dicho que ahora estamos en manos de los magistrados. 6:09 a.m. Bienvenidos, muchas noticias, tormentas que vamos a contarles a partir de este momento. Hoy es miércoles, es 4 de junio, se están cumpliendo 31 años de la llegada de Internet a Colombia. Nació en un garaje pequeñito en la Universidad de los Andes, en donde se hicieron las primeras pruebas. Y es el día de los niños víctimas de agresiones sexuales. Para ellos, para sus familias, mi respeto, mi saludo. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La Corte Constitucional tendrá en sus manos no otra instancia judicial, sino la Corte Constitucional, el decreto de convocatoria a consulta popular que haré en esta semana. El presidente Gustavo Petro convocará por decreto la consulta popular que el Congreso archivó el pasado 14 de mayo. El decreto va a incluir las 12 preguntas iniciales sobre la reforma laboral, pese a que esa reforma está a un debate de ser aprobada y de que el gobierno ya radicó una segunda consulta con preguntas adicionales sobre el sistema en salud. Petro justificó su decisión alegando que hubo trampa en el trámite de la plenaria del Senado de la República. ¿Por qué
decreto de la consulta popular porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República. Hicieron trampa. El ministro del Interior, Armando Benedetti, explica qué va a pasar con la segunda consulta y la fecha tentativa de la votación en las urnas. O sea que jugamos a la mini reforma del Partido Liberal, jugamos a la revivida laboral, a la que ustedes llaman la consulta 1.0 y la consulta 2.0, con tal de que los trabajadores tengan unos sueldos y trabajos decentes y dignos. Me suena a finales de julio, principios de agosto. El exfiscal Eduardo Montealegre, hoy asesor del Gobierno Nacional. Que en ese trámite del Congreso, en la decisión del Senado, se incurrió en varios vicios de inconstitucionalidad. Vicios que son insubsanables y que hacen inexistente la decisión del Congreso de la República. Casi al filo de la medianoche, 9 partidos políticos, Cambio Radical, Centro Democrático, el Partido Conservador, el MIRA, Colombia Justa Libres, el Partido Liberal, el Partido de la U y la ASI, rechazaron de manera conjunta la decisión del presidente Petro de expedir en los próximos días el decreto de convocatoria de la primera consulta popular, desconociendo el concepto negativo del Senado bajo el argumento de que se cometieron vicios de procedimiento ilegales, dejando sin piso el resultado de 49 votos en contra de la consulta y 47 votos a favor. Los partidos calificaron la acción del gobierno como inconstitucional, destructora de la separación de poderes, lo que a su juicio constituirá un golpe de Estado. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Señores, esto sí es un verdadero golpe de Estado. Aquí no se trata de ideologías, se trata de respetar la Constitución y la separación de poderes. La decisión fue rechazada por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Si lo llegan a firmar, pues será demandado inmediatamente. Y estamos dirigiendo también una comunicación al señor registrador del Estado Civil con la certificación del secretario del Senado de la República en el sentido de que se votó y no se aprobó en el Senado. Otros sectores políticos también se sumaron al rechazo. El codirector del Partido de la U y exregistrador nacional, Alexander Vega. Si el presidente llegara a sacar un decreto, es un decreto abiertamente legal. Expondría al presidente a una denuncia de prevaricato en la comisión de acusaciones. La registraduría no podría expedir un calendario electoral para la consulta porque le faltaría el requisito del concepto favorable. Y el Consejo Gremial Nacional acusó al presidente Gustavo Petro de vulnerar la Constitución al insistir en revocar por decreto una consulta popular que, según los 34 gremios que lo integran, rompe la institucionalidad, desconoce la separación de poderes y amenaza la estabilidad democrática del país. En tono desafiante, el presidente Petro afirmó que no se trata de una amenaza, sino de una advertencia histórica y llamó al pueblo a tomar en sus manos el destino de Colombia. Cualquier ser humano que tenga 3 dedos en la cabeza sabe qué pasa cuando las instituciones van contra el pueblo. Ahí no pasa sino una sola cosa: las instituciones se van. La Fiscalía imputará cargos contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la UNGRD. El anuncio lo hizo la fiscal del caso, María Cristina Patiño. La fecha de la imputación de cargos depende no de la agenda de la Fiscalía, sino de los jueces de control de garantías, es decir, del Centro de Servicios Judiciales. Por su parte, el presidente Gustavo Petro rechazó la decisión de la Fiscalía y consideró que el exministro Bonilla es inocente. De otro lado, la fiscal general Luz Ariana Camargo aseguró que la orden de captura emitida en su contra por la justicia de Guatemala no tiene base legal y forma parte de un contraataque sin precedentes contra ella y su entidad por su lucha contra la corrupción. La inmunidad no significa impunidad. Claro es que yo puedo ser investigada, pero observando las formas propias del debido proceso internacional. Es más dañino difundir rumores y dejar un manto de dudas sobre mi conducta, que ni en esa época ni ahora pueden ser cuestionadas. Ante este hecho también se refirió Stefan Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas. El secretario general expresó su preocupación por el anuncio del Ministerio Público de Guatemala. Reiteró su preocupación por las numerosas denuncias en procesos penales que se están llevando a cabo contra quienes intentaron esclarecer casos de corrupción y trabajar para fortalecer el Estado de Derecho y el sistema de justicia en Guatemala. La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, llegó a la registraduría a las 7 de la mañana e inscribió su comité recolector de firmas denominado Con Claudia Imparables. De este momento amargo de Colombia también vamos a salir. No nos vamos a quedar entre el miedo
y la decepción. El ex embajador en Argentina, Camilo Romero, anunció su precandidatura a la presidencia. Lo hizo acompañado de senadores de la Alianza Verde. Su llamado es para que el progresismo se una de cara al 2026. Porque conversamos ya con el pacto histórico, conversaremos con otros sectores como unitarios que tienen varias personerías jurídicas. Estaremos, por supuesto, prestos a conversar con tantos amigos y amigas que tengo en el partido Alianza Verde. Y posteriormente el turno fue para el exconcejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo. Anunció además que presentará una lista cerrada al Congreso, donde queremos que haya voces alrededor de regiones y de temas tan importantes para el país. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria en contra del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por no haber declarado su conflicto de interés en medio de la compra de su lujoso apartamento en Bogotá. Antes de llegar a la presidencia de Ecopetrol, Roa compró el apartamento a la sociedad Princeton International Holding, que estaría relacionada con el empresario petrolero Serafino Diácono, quien en su momento fue una de las caras de Pacific Rubiales en Colombia. La Fiscalía llamó a juicio a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, como cerebro de una red dedicada al contrabando. La decisión se conoce luego de que el ente investigador anunciara la erradicación del escrito de acusación en su contra por supuestamente liderar una organización dedicada al contrabando de textiles, licores, cigarrillos, entre otros, por los puertos de Buenaventura, en el Valle y Cartagena. En último debate está un proyecto de ley que busca implementar la hidrólisis alcalina como método de disposición final de cadáveres, prácticamente disolver los cuerpos y entregar algunos restos a los familiares y que los residuos que queden sean desechados. Aunque el Ministerio de Salud había declarado la ley como inconveniente, luego se echó para atrás a raíz de una reunión con uno de los autores del proyecto semanas después. Carlos Valdés, exdirector del Instituto Nacional de Medicina Legal, advierte que esta técnica no solo podría borrar cualquier rastro genético de una persona, sino que en el contexto de violencia que vivimos en nuestro país también facilitaría la desaparición total de cuerpos. Donde se apruebe esto, la puerta que se abre para que la delincuencia en Colombia tenga una forma científica de eliminar a un ser humano. Ahora, que la reglamente solo para muertes naturales. Perfecto, pero ¿y quién controla eso? Y Transmilenio lanzó por primera vez un paquete de viajes para beneficiar a sus usuarios frecuentes. Se trata de un plan de pasajes mensuales que le permitirá al usuario ahorrarse un 23% en sus gastos en el sistema y otros beneficios como no tener ventana de tiempo para los transbordos. María Fernanda Ortiz, gerente de Transmilenio. Sí, es una tarjeta adicional porque es una tecnología distinta. Esto es una tarjeta híbrida para que nosotros además podamos monitorear su uso diario y evitemos que se haga fraude con las tarjetas, que se hagan procesos de reventas y demás. Siguen los combates que hoy cobran la vida de 18 palestinos en Khan Yunis. En paralelo se ha suspendido la distribución de ayuda humanitaria en Gaza tras los últimos 3 días consecutivos de disparos contra los solicitantes de ayuda. Desde que se instaló el nuevo sistema, respaldado por Estados Unidos e Israel a fines de mayo, más de 100 gazatíes han muerto cerca de los centros de ayuda. La fundación dice que va a aprovechar la pausa para reorganizarse y mejorar la seguridad. Con 24 jugadores entrenó la Selección Colombia en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol aquí en Barranquilla. Fue la tercera práctica del combinado nacional en esta ciudad antes de enfrentar a Perú el viernes a las 3:30 de la tarde en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El último jugador que llegó antes del entrenamiento fue Richard Ríos, quien hizo parte de los trabajos. Luego, ya entrada la madrugada, arribó Luis Suárez para ya tener grupo completo de convocados. Hoy Colombia volverá a asistir a la sede de la Federación Colombiana de Fútbol después de las 4:30 de la tarde para realizar su primera práctica con todos los jugadores. Estás escuchando